Buenas tardes, mi nombre es María José Nieves Orozco. En la presente voy a hacer mi sustentación de proyecto. Se titula Análisis descriptivo del voceo verbal presente en el habla de la comunidad del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira. Como resumen, en este trabajo se aborda el fenómeno del voceo verbal que se presenta como una variación en el habla. Cabe resaltar que los fenómenos lingüísticos son elementos que rompen con el uso estándar de la lengua y los usuarios de la lengua son quienes se encargan de que estos fenómenos ocurran y se mantengan dentro del habla. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, en este proyecto pretendo realizar un análisis descriptivo del voceo verbal en situaciones de la vida diaria para tener así una muestra más natural de la comunidad nativa del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira. Problema de investigación. En este trabajo abordo el fenómeno del voceo verbal que se presenta como una variación en el habla, como anteriormente dije. Por otra parte, el voceo verbal se ha convertido en una variación usada por personas ajenas a municipios donde éste se presenta, debido a cantantes internacionales como Silvestre Dangond, el cual es nativo del municipio Urumita, La Guajira, lugar donde también se presenta el fenómeno del voceo verbal. El cantante hace uso de expresiones o frases que contienen este fenómeno y las incluye en sus canciones o en su propio discurso, razón por la que personas de distintos niveles de estudio, edad y género a menudo incluyen en sus registros casuales o familiares este tipo de variación. Al mismo tiempo, los habitantes de los municipios aledaños también presentan en su habla este tipo de variaciones, debido a los lazos que estos tienen. Por ejemplo, cuando una persona nativa de un lugar donde no se vocea, tiene familiares o amigos en un lugar donde esto sí sucede. Ambas personas incluirán en sus registros algunas variaciones y expresiones ajenas a su propio lugar de nacimiento. Como objetivos, presento un objetivo general, que es analizar los actos discursivos de los hablantes del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, para describir las formas del voceo verbal. Y como objetivos específicos se dividen en tres. Primero, identificar las características de la forma del voceo verbal de los hablantes del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira. Segundo, describir las características morfosintácticas del voceo en relación con los tiempos verbales. Y tercero, establecer relaciones geográficas entre el voceo verbal del municipio de San Juan del Cesar y municipios aledaños para determinar la influencia de este fenómeno sociolingüístico. Como justificación, te presento que en la actualidad no existe un corpus de habla coloquial en esta zona del Caribe colombiano, debido a que dicho territorio cuenta con gran variedad lingüística. Por tal motivo, esta investigación constituye un aporte lingüístico específico a este fenómeno presente en el habla de la comunidad del municipio de San Juan del Cesar. Asimismo, se presentarán muestras del habla coloquial con el fin de analizar por qué surge y cuáles son los elementos característicos que influyen para que esta variación se presente, teniendo en cuenta que municipios como Valledupar, el cual hace parte del mismo corredor geográfico, no se presenta esta variación. La situación que incentivó este proyecto sobre el voceo verbal se debe a que, siendo Valledupar un municipio tan cercano a San Juan del Cesar, se presenta un dialecto totalmente distinto en cuanto a sus expresiones y variaciones, las cuales son usadas en distintas situaciones y por distintas personas en cuanto a su nivel de estudio, edad y género, llegando hasta el punto de reconocer a una persona siendo nativa del municipio de San Juan, solo por emplear este tipo de variación, ya que es un fenómeno lingüístico característico de esta zona. Por lo tanto, el propósito de este trabajo se centra en conocer a fondo las características y la influencia de la posición geográfica para que sus habitantes incluyan este tipo de variación en sus registros. En los antecedentes, presento que en Colombia son pocas las investigaciones sobre el voceo, dado a que no ha sido objeto de análisis de muchos. Sin embargo, en la búsqueda de literatura pertinente para esta investigación, se recurrió a 4 trabajos investigativos relacionados con las formas del voceo pronominal y verbal, los cuales aportaron fundamentos teóricos y metodológicos para el desarrollo de este proyecto. Estos trabajos a continuación se dividen en internacionales, nacionales y regionales. Como trabajos internacionales presento uno. En los antecedentes internacionales tenemos trabajos como el de Rivadeneira 2009, quien en su tesis doctoral titulada El voceo en medios de comunicación de Chile, descripción y análisis de la variación dialectal y funcional,
Se centra en el estudio del voceo en el español de Chile a partir de un corpus oral compuesto por programas de radio. Asimismo, sus objetivos se orientan por un lado hacia la descripción y análisis lingüístico del voceo y por otro lado hacia la evaluación cuantitativa del efecto de factores externos sobre la ocurrencia de este rasgo. En los antecedentes nacionales presento dos. Angulo en el año 2010, que en su artículo titulado Voceo, el otro castellano de América, con el fin de realizar un recorrido por el origen, tipos y desarrollo del voceo, forma con la que se expresan las 2/3 partes de los habitantes del continente americano y a su vez puedan reflexionar sobre la posibilidad de que se incorpore a la enseñanza en las escuelas y en la producción de contenidos de los medios de comunicación en las regiones que lo utilizan habitualmente. El segundo es el Aguado y Castilla en el 2019, proyecto de grado titulado Análisis del uso del voceo en las relaciones interpersonales en un grupo de caleños jóvenes, desarrollado por estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras, inglés y francés de la Universidad de Cali, con el objetivo de describir y analizar comportamiento lingüístico de un grupo de jóvenes y universitarios de la ciudad de Cali con relación al uso del fenómeno lingüístico del voceo como tratamiento de segunda persona. Y por último, en los antecedentes regionales, aparece el trabajo de Amaya en el año 2017, artículo titulado La distribución del voceo diptongado del Valle del Cesar, una mirada a su estructura, desarrollado en la Universidad del Atlántico, Colombia, con el objetivo de describir y analizar la configuración morfosintáctica del voceo propio de San Diego en el departamento del Cesar, población ubicada en el departamento en la región Caribe colombiana. En el marco teórico, el voceo es un fenómeno lingüístico que se presenta en el español con el empleo del pronombre vos, junto a ciertas conjugaciones verbales particulares para dirigirse al interlocutor, en lugar de emplear el pronombre tú, en situaciones sociales. Según el diccionario panhispánico de Duda, se denomina voceo el empleo de la forma pronominal vos para dirigirse al interlocutor. En realidad, es muy amplio hablar acerca de un fenómeno como el voceo, puesto que es uno de los más característicos del español de gran parte de la América hispánica. El voceo puede afectar tanto a las formas pronominales como a las formas verbales, de lo que trato en este trabajo. Existe la posibilidad de 3 modelos voceantes: voceo completo, voceo pronominal y voceo verbal. En la metodología, esta investigación tiene como objetivo describir y analizar el comportamiento lingüístico de una familia nativa del municipio de San Juan de Cesar, con relación a las diferentes manifestaciones voceantes y sus características morfosintácticas presentes en el habla de los habitantes de este municipio en su diario vivir. Para lograr los objetivos propuestos, desarrolló una investigación del corte descriptivo en lo que se utilizaron como instrumentos de recolección de datos, encuestas y entrevistas en diferentes contextos, que permitieron identificar en qué situaciones los habitantes sanjuaneros emplean el voceo verbal o prefieren utilizar otra forma de tratamiento, así como los valores connotativos presentes en el voceo de acuerdo con la edad y género del hablante. Análisis. Para el análisis de los datos se tuvo en cuenta que San Juan corresponde a un núcleo urbano donde las interacciones comunicativas de sus habitantes se desarrollan muy cerca de la informalidad y la confianza. Incluso en las relaciones laborales en los que el que propone vender un servicio busca una posición de mayor distancia para garantizar transacciones económicas favorables y en otros casos cercanía para persuadir a sus clientes. En este sentido se emplean muy regularmente expresiones voceantes, tuteantes y mixtas, más que usteriantes, todo dependiendo de las relaciones de poder y solidaridad que en la población se establecen. En este sentido se identifican formas de voceo verbal en el municipio de Valledupar y los corregimientos de la zona norte, ubicados en la estribación de la Sierra Nevada, de Santa Marta, etc. Todas estas poblaciones se encuentran ubicadas en el corredor del Valle del Cesar. Está conformado por un lado y desde la serranía del Perijá por el otro. Estos lugares evidencian un grado de aislamiento del resto de poblaciones del Caribe colombiano, lo que ha permitido el mantenimiento de las formas de habla voceantes. En cuanto al presente, en el presente simple, la estructura verbal sigue las desinencias ya mencionadas, I, e, i, del tipo 1, con realizaciones diptongadas que se pronuncian con la S omitida, vo trabajáis, vo queréis, vo cogéis, acompañadas de un uso pronominal, de igual forma, apocopado vo, en lugar de vos,
aunque la aparición de este pronombre no se presenta en el habla de los sanjuaneros, ya que la forma voceante más representativa es de voceo verbal, con pronombre lidido. En el siguiente cuadro se pueden observar más claramente las conjugaciones con muestras de la familia nativa del municipio, que se dieron en las entrevistas semidirigidas y contextos familiares. En las formas interrogativas también se observa la vitalidad de las flexiones verbales de voceo diptongado, especialmente en las correspondientes a la realización de los alomorfos de infinitivo terminados en ar y un poco menos en los terminados en er, así como se pueden observar en los siguientes ejemplos del habla de San Juan del Cesar Guajira. En cuanto a las evidencias, se presenta un interesante número de realizaciones perifrásticas con la combinación del verbo tener más la conjunción que, acompañadas del otro verbo en infinitivo. El infinitivo en este caso aparece con la R apocopada en todas las realizaciones. A partir de estas formas verbales, los hablantes expresan la obligación a ser desarrollada por parte de un sujeto. De esta forma se observan los ejemplos del habla sanjuanero. Esta edición pareciera que ser lo que definitivamente permite distinguir las formas voceantes de los tuteantes en momentos en que está ausente un marcador referencial, un pronombre, para las formas ambiguas de realizaciones verbales en pretérito. La forma tuteante comprendería una aspiración bastante clara de la sibilante en mención o la articulación de una fricativa velar, vite, opuesta a la elisión total en las voceantes, viste. De esta forma se persiguen los siguientes registros. Para el futuro sanjuanero, no obstante, se ha notado su ausencia, evidenciándose una tendencia a cambiar las formas por otras perifrásticas. Las desinencias en mención se forman a partir de la combinación del verbo ir, vais, con elisión de la sibilante final, adicionado a partir de una preposición a un verbo en la forma básica del infinitivo pagar, coger, pero acentuado en la última sílaba, y apocopado en la vibrante final del verbo infinitivo. Conclusiones. En San Juan del Cesar, La Guajira, se ha encontrado una forma de voceo diptongado tipo 1, según clasificación de Rona. Los habitantes sanjuaneros privilegian el voceo con sujeto elidido o voceo verbal y usan pocas veces el pronombre vos. En este voceo se evidencian algunas características morfosintácticas en relación con el tiempo verbal en que se emplee. A saber, tenemos 7 conclusiones. La primera, las formas voceantes sanjuaneras se realizan de manera similar a las formas caribeñas. La segunda, este voceo es empleado en el presente indicativo con las terminaciones en eis, ais, con la S apocopada como tenei, eso abierto ahí, en tanto que las formas del imperativo cambian el acento en el español normativo. Por otro lado, en relación con las variables que se tuvieron en cuenta para recolectar los datos, se llega a diferentes conclusiones como: la primera, la variable de género se afecta ya que los habitantes forman en cuenta si el interlocutor es de edad similar, es un hombre o una mujer. Así el voceo verbal y el tuteo son los preferidos teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentren. Segundo, la variable de intrusión afecta en algunos casos ya que existen hablantes sanjuaneros nativos que cambian su acento para mayor aceptación en lugares diferentes al municipio. Y la tercera, el voceo tiene otros valores connotativos tales como que se presentan con mayor frecuencia en el habla de los habitantes de este municipio, como lo son la familiaridad, la confianza, la agresividad y el enojo. En este caso dependen de factores contextuales y no de variables de edad ni de género. Por último, el voceo tiene una connotación negativa si es para dirigirse a las personas de mayor edad fuera del municipio. Así las personas pueden tomarlo como una forma que implica irrespeto hacia el interlocutor. Finalmente, es necesario estudiar más a fondo el uso del voceo en la comunidad sanjuanera, ya que ésta se presenta con distintas caras y formas de uso en el habla. Así, por ejemplo, puede analizarse el habla teniendo en cuenta variables sociales como el estrato o también analizar las connotaciones negativas que tiene este fenómeno por fuera de su corredor geográfico.